buenas noches. Hola, hola, buenas noches, chicas, chicos. Hola, Caro, ¿cómo estás? No sé si se escucha bien por sobre todas las cosas. Hola, Jime, hola, hola, buenas noches. Hola, hola, chicas, chicos, buenas noches. Finalmente me decidí por la manzanilla para que me acompañe ahora en este live, en este en vivo. ¿Cómo estamos con el audio, chicas? Si me ayudan con eso, si se escucha bien, cómo ven la señal, me dan el feedback. Hola, hola. Marco, ya te vi. Vamos a dar unos minutitos más para que la gente se conecte y empezamos este súper en vivo. Ya vi la solicitud, ahorita te la acepto. Vamos a esperar que la gente se meta un ratito para hablar hoy día acerca de un tema súper interesante. Es un tema que a mí me toca en lo personal hace algún tiempo. El insomnio. Este mundo desconocido, misterioso, agobiante que puede llegar a ser el insomnio. Vamos a hablar acerca de todo lo que implica esta palabra que tanto daño puede llegar a hacer. Entonces, no sé si por aquí alguien ha sufrido o sufre de insomnio, que levante la mano, que alce el dedito, porque es un tema que definitivamente quita mucha calidad de vida y hay que entender, como yo soy una que le gusta la búsqueda, creo que hay que entender en la vida las causas, de dónde viene, por qué está ahí el insomnio. Entonces vamos a conversar acerca de este tema con el doctor Marco Carvajal, que ya ahorita está conectado en el live, así que ahorita le aceptamos la solicitud y empezamos. Yo estoy con mi manzanilla deliciosa el día de hoy que me acompaña para justamente cuando llega la noche ponernos en modo calma, en modo tranqui. Creo que también es una suerte de ritual el del descanso, ¿no? Así que, Marco, te hago la solicitud, te acepto la solicitud, más bien. Ahí estás. Hola, Hola, Anita, Marco, ¿qué ¿cómo tal? ¿Cómo estás? estás? Bueno, Bien, feliz gracias. de la invitación, contento de participar contigo en este live. Nada, pues hay tantas cosas que aprender, tantas cosas que compartir y feliz siempre de estar, a Mm, pesar de un arduo día de trabajo, pero acá estamos. mm. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque siempre digo que es lo más valioso que tenemos. O sea que, nada, muchísimas gracias por eso. Te digo salud, pero con una infusión, porque Salud. es, Yo tengo es acá lo que me acompaña. mi emoliente con linaza. Ay, qué maravilla, qué rico. Marco, tengo una infinidad de preguntas. Yo leo mucho acerca del tema del insomnio, pero claro, acá he traído hasta el cuaderno con las preguntas para que no se me pase ninguna. Empiezo por una pregunta que me vino a la mente semanas atrás cuando ya supe que íbamos a hacer el en vivo. Y me venían estas dos palabras, ¿no? Por un lado el sueño, la palabra sueño, y por otro lado la palabra descanso. ¿Cuál es la diferencia entre el sueño y el descanso? Uno puede dormir y no descansar, uno puede descansar y sin embargo no dormir. Si tenemos que priorizar alguna, ¿cuál vale más? ¿Cuál pesa más? El descanso, 100%, ¿no? El descanso Mm, implica una palabra
es trascendental y es la función principal del sueño, que es la reparación, ¿no? Cuando uno tiene sueño es cuando el cuerpo entra en ese momento de pedirnos entrar a un estado de parar todas nuestras funciones del día a día, de la cotidianidad, para que otras funciones se activen para el proceso de reparación. Si nosotros conseguimos esa combinación de sueño, ¿no? Que es decir, oye, es hora de cerrar la puerta, de parar la fábrica, de dejar de producir lo que tú produzcas, para darle paso a ese segundo momento tan importante que es la reparación. Y eso es el descanso, ¿no? Entonces, son dos cosas que hay que tratar de tenerlas juntas siempre para optimizar esto, ¿no? Un periodo de sueño sin reparación o sin descanso, de nada me sirve, ¿no? Y al revés, ¿no? Un proceso de descanso sin que haya una parálisis completa de las funciones cerebrales activas y comiencen a funcionar otro tipo de funciones de reparación es importante. Mm. ¿Te refieres a cuando uno entra como en esta idea de descanso, donde hay una parálisis, al estado REM? ¿Es eso? ¿El descanso absoluto? En realidad es todo un proceso, ¿no? No puede existir uno sin lo otro, es todo un proceso, ¿no? Vamos a hablar que el descanso y el sueño son ese momento donde todo el cuerpo entra en un modo, ¿no? De remover las toxinas acumuladas, por ejemplo, ¿no? O las toxinas que se han generado en este proceso de desgaste. Como un motor, ¿no? Un motor que puede ser trabajado durante el día y ese motor tiene un desgaste en ese día donde el aceite se quema, donde se genera combustión, donde se generan sustancias que son propias de los procesos que se van acumulando ahí. Nuestro sistema es tan perfecto que todos los días tiene que limpiar ese proceso, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hoy existen metabolitos en el proceso neurológico, básicamente, donde se van acumulando proteínas que deben de ser desechadas. El momento donde se desecha, se limpia, se resetea los neurotransmisores, el momento donde todo el sistema vuelve a ponerse en cero, es en ese momento mágico que se llama sueño y descanso, ¿no? Si eso no se da, vamos acumulando poquito a poquito sustancias que nos van a ir haciendo daño y generar neuroinflamación. Hoy por hoy la más conocida es la beta-amiloide, que es la causante prácticamente de las enfermedades demenciales y el Alzheimer, ¿no? Entonces, vean la importancia que tiene que ver eso, y tiene que ver mucho también con otras alteraciones, ¿no? La fatiga crónica, procesos de atención-concentración, procesos asociados a ansiedad, procesos de ansiedad asociados a falta de concentración, que son muy frecuentes en la consulta día a día, ¿no? Dicen, doctor, ya no aprendo como antes, doctor, ya no me concentro como antes, me olvido las cosas, y obviamente tenemos que ir analizando, y uno de los puntos claves importantes que se repite día a día en la consulta es la calidad del sueño y el descanso, ¿no? Y eso es clave, ¿no? ¿Por qué no dormimos, Marco? ¿Qué sucede en el cuerpo para que químicamente la melatonina no segregue o que simplemente podamos tener la mejor voluntad, podemos estar echados en la cama desde las 8 de la noche y simplemente no dormimos? ¿Qué pasa en nuestro cerebro o en el cuerpo para que eso se dé? Primero, hay que entender que el cuerpo tiene un ritmo, un ciclo circadiano, ¿no? Y el cuerpo está hecho para tener esos dos ciclos y está conectado y ha evolucionado producto de miles de años de vivir en un planeta como es la Tierra, que tiene un día y una noche. Estamos adaptados a ese planeta, ¿no? Y en ese proceso de adaptación tenemos que entender de que ha habido una evolución y en esa evolución existen sustancias y neurotransmisores químicos que hacen de que el cuerpo funcione de día de una manera y de noche de otra manera. Son complementarios, ¿ya? Y entonces lo primero que tenemos que entender que la principal causa de que hoy tengamos problemas de sueños es la vida moderna, ¿no? Y en la vida moderna tenemos que hablar de muchas cosas. Primero, que inventamos la luz artificial, ¿no? Y esa luz artificial tiene una gama de luces que de alguna manera afecta al núcleo donde se activa y se recibe y se percibe esa luz azul que nos avisa al interior del cerebro, y ese cerebro le avisa a todo el cuerpo que llegó la noche, que es hora de repararse y de descansar. Entonces, la vida moderna y la luz artificial, pues no tiene más de 150 años,
vino a quitarnos ese estímulo que tiene la noche, cuando el sol cae, a las 6 o 7 de la noche, cae la luz azul. La luz azul entra por nuestra retina y va hacia el núcleo supraquiasmático, que es un receptor. Olvídense los nombres, tal vez no sean trascendentes. Lo importante es que existe un receptor que capta luz azul. Ese receptor, cuando capta la luz azul, está activado en modo serotonina. Cuando se va la luz azul, esa serotonina se convierte en melatonina, que es la conversión de ese neurotransmisor para avisarle a todo el reloj. Nosotros tenemos genes cronobiológicos que se activan con la melatonina. Es decir, existe un gen cronobiológico en el intestino que la melatonina, al ser secretada y todas las sustancias en el cuerpo, le avisan al intestino que es hora de descansar. Le avisan a los músculos que es hora de descansar. Le avisan al corazón que tiene que latir más rápido. Todo se pone en modo neutro, ¿no? Y ese proceso de descanso le permite al cuerpo repararse. Pero el principal disruptor de que esa melatonina, de esa serotonina no se convierta en melatonina, es la presencia de la luz azul en la luz artificial. Y si entendemos un poquito eso, quiere decir que, digamos, en las mayores partes del mundo, los que vivimos pues un poco al sur, un poco al norte del Ecuador, el sol cae más o menos entre 6 y 7 de la noche. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para que al desaparecer la luz, a las 6 de la tarde o 7, empiece a subir de a poquitos la melatonina, llegando a su pico máximo a las 10 de la noche. A las 10 de la noche se mantiene en alta, generando pues todos estos procesos de reparación para que a las 5 de la mañana, cuando ya, bueno, los que nos amanecemos a veces a entrenar y vemos la maravillosa hora azul, donde vemos el cielo azul antes de que amanezca, es ahí donde entra a la atmósfera la luz azul e incluso atraviesa nuestros párpados y activa el proceso inverso. Esa melatonina se convierte en serotonina y nos hace despertar, que activa procesos de picos de cortisol que elevan la glucosa y que generan pues una serie de que el cuerpo se despierte para empezar el día. Entonces, si el pico de melatonina empieza a las 7 de la noche, llega a las 10 al máximo y tenemos de las 10 hasta las 5 de la mañana 7 horas de reparación, ese es el tiempo que el cuerpo necesita para al día siguiente estar activo, estar bien, sentirse bien y estar reparado para empezar un nuevo día a toda máquina. Si nosotros estamos sometidos a luz artificial que tiene luz azul, hasta las 10, 11, 12 de la noche, o las pantallas o los celulares, que siempre es bueno, si bien es cierto, hoy estamos comunicándonos por vía celular, pero hay que tener la luz azul apagada. Entonces, eso permite que mi melatonina comience a subir y yo no disrumpa mi sueño. Entonces, el principal causante de la disrupción del sueño es el exceso de estímulos luminosos, como principal causa, ¿no? Y lo dejamos ahí si quieres comentar algo, porque hay otras cosas que conversar también. O sea, lo ideal sería, digamos, tener esta rutina en donde uno apague el celular. Claro, ya hoy día, digamos, nos estamos portando mal, pero apagar el celular 7 o 8 de la noche, Marco, sería lo ideal para una vida saludable. Lo ideal sería vivir como nuestro cuerpo fue diseñado, ¿no? Vivir en el campo, sin luz eléctrica. Eso sería lo ideal. Ese es el sueño de todos. Pero no se puede, pues, ¿no? Lamentablemente vivimos en un mundo que mientras no podamos tenemos que tratar de cortar los estímulos luminosos que tengan luz azul. Entonces hoy por hoy, por ejemplo, a mis pacientes les explico, entren a su celular, van a entrar ahí en pantalla y en la pantalla sale Night Shift, si es Apple, o luz nocturna, si es Android, y se bloquea la luz azul. Entonces uno puede distraerse un poquito en el Instagram, distraerse en el Facebook, pero con la luz azul bloqueada. Okay. Y eso no evita la conversión de serotonina en melatonina. Wow. Y de todas maneras tenemos que tener un tiempo prudente, ¿no? O sea, no vamos a estar hasta el momento que cerremos los ojos con el celular prendido. O sea, distraigámonos porque es necesario para nosotros de 7, 8, 9 de la noche como máximo y tener una hora de no tener estímulo luminoso antes de irse a dormir o una luz muy tenue. Okay. Entonces, es un tema de equilibrio, ¿no? No hay que ser tampoco extremista. No, tienes toda la razón. Y es algo que yo había leído. Me interesa que me lo confirmes.
hay mucha gente, siempre escuchamos, ¿no? Que para un estilo de vida, y de repente con esta pregunta me vas a odiar, ¿ya? Porque hay gente que No, siempre jamás. escuchamos, ¿no? Hay que comer sano, hacer deporte, ¿no? Para tener una vida saludable y para poder tener un sueño reparador, ¿ok? Digamos, eso lo escuchamos siempre y está bueno y es lindo y es maravilloso. Yo conozco mucha gente que come pésimo, que no hace deporte y que duerme increíblemente. Y conozco gente que hace deporte, que come súper bien y que duerme pésimo. Y uno a veces dice, caramba, ¿por qué? Bueno, porque hay otros factores, ¿no? Un factor importante, por ejemplo, es la salud digestiva, ¿no? Ok. Y la salud digestiva, tenemos que entender de que ahí existe la microbiota y los alimentos que nosotros comemos. Este ecosistema va a ser el principal formador de triptófano. Bueno, ¿qué será el triptófano? ¿Y cómo entra acá? Estamos en el intestino y estamos hablando del sueño. El triptófano es el precursor de serotonina, ¿no? Y el 80% de la serotonina depende del triptófano. Es decir, si yo no tengo bacterias que producen triptófano o el alimento que como no puede ser procesado y convertido en triptófano, no tengo buena serotonina. Y si no tengo buena serotonina, ¿qué voy a tener? Poca melatonina, Ok. ¿no? Entonces ahí mira cómo se va conectando todo y la serotonina es el neurotransmisor del ánimo. Entonces, si yo soy una persona que tiene serotonina baja, puedo tener sensaciones de ansiedad o tener formas de percibir el mundo en amenaza, que activa el cortisol, activa la insulina y activa otras hormonas que van a disrumpir todos estos procesos. Entonces, yo puedo comer sano, puedo hacer ejercicio, pero no tengo triptófano y soy ansioso, estoy activo en miedo, en sensaciones negativas que hacen de que mi sueño se disrumpa. Por el otro lado, tengo una persona que come mal, que no hace ejercicio, pero es una persona en modo zen, está relajado, tranquilo todo el día, pues quiere decir que sus niveles de serotonina están bien y por lo tanto le va a ser muy fácil tener niveles correctos de melatonina y va a dormir muy bien. Entonces, el mirar un problema desde un solo punto de vista es perder el 360, ¿no? Y el tener el arte de encontrar en cada persona cuál es el problema y poder modificarlo, eso es el arte de la medicina del sueño, ¿no? Encontrar esa clave, qué es lo que le falta o qué es lo que está haciendo que no duerma bien. Entonces, ya hablamos de la luz, ahora hablemos de este sistema maravilloso que es microbiota, intestino, nutrición, para tener esto equilibrado, ¿no? Y el otro justo que estamos hablando es el tema de cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Cómo vibramos en estrés o en tranquilidad, ¿no? El exceso de ansiedad es exceso de futuro. Entonces, estar pensando siempre, porque eso ya son patrones que los adquirimos en los primeros 4 años de vida, ¿no? Sabemos que el cerebro es un supercomputador, ¿no? Ese supercomputador es programado en los primeros 4 años de vida cuando no somos conscientes. Nuestros programadores principales son nuestros papás, ¿no? Entonces, tengo un papá que me enseñó desde chico a ser súper exigente y que el éxito es conseguir un título profesional y de ahí hacer una maestría y de ahí trabajar en una empresa y llegar a ser CEO, ¿no? ¿A costa de qué? ¿No? Entonces, cuando tú entras programado así, entras a la universidad y te amaneces estudiando y de ahí te amaneces trabajando y comienzas a tener hábitos juntos con ego, ¿no? Y me pasaba a mí, te lo cuento, ¿no? Yo a los 35, 34 años que quise, un poquito más, empecé a entrenar triatlón, además del trabajo que hacía. Me preguntaban, oye, ¿cuánto duermes? 2 o 3 horas, para mí es suficiente. Toda la vida he dormido 2 o 3 horas y he funcionado perfecto. Ese era ego, ¿no? Programado en un sistema donde yo para conseguir lo que supuestamente quería tenía que sacrificar mi sueño, tenía que sacrificar mi alimentación, tenía que sacrificar mi vida, ¿no? Entonces estaba sacrificando todo a un gran precio, ¿no? Que era perder el sueño. Y esos son programas emocionales y programas de pensamiento que nos instalan, ¿no? Y que poco a poco pues hacen que no nos demos cuenta de la importancia y lo valioso que es esto, el sueño, ¿no? Y pagamos la factura, todos la pagamos, en tarde o temprano la pagamos. Sí, no, tiene, totalmente, 100%.
Hablemos de justamente, ¿no? Estos, cuando uno se encuentra en un estado de insomnio más o menos prolongado y llega a la desesperación, uno realmente puede llegar a volverse loco. Entonces, entran ahí las diferentes sustancias que nos pueden ayudar transitoriamente, permanentemente, dependerá de cada uno, de su médico. Y tengo tres nombres que se me vienen a la mente y tú me ayudarás a de pronto aumentarlos o no. Tenemos hoy por hoy la melatonina como ayuda, ¿no?, para ingerir en las noches. Está por otro lado la familia del CBD, que es una rama relativamente nueva que se está como adentrando en este camino de poder reparar el sueño. Y están también lo que viene a ser el clonazepam, el ribotril, que lo tengo escrito porque es la benzodiazepina, que es un poco difícil para Benzodiazepina, mí. sí. Exactamente. Me gustaría detenernos un poquito en estas tres opciones. No sé si hay una cuarta o quinta, pero son las que yo conozco en todo caso, ¿no? Y las que he probado. Entonces es como un poquito puedo hablar con conocimiento de causa. ¿Qué tienes para decir al respecto? Bueno, primero, sí, yo creo que el no tener el sueño llega a desesperarnos, llega a que no funcionemos en la vida, ¿no? Es imposible funcionar sin buen sueño, ¿no? Al día siguiente la pagamos con fatiga, la pagamos con energía, la pagamos con mal humor, la pagamos con todos nuestros procesos de vida que no funcionan. Entonces, Mm. sí se sufre, sí se angustia y sí entramos en desesperación. Entonces, lo primero es dormir, ¿no? Entonces ahí tenemos varias estrategias y ninguna mejor que la otra porque somos seres tan individuales que lo que me sirve a mí de repente no te sirve a ti, ¿no? Porque los desbalances son diversos. Entonces ahí es un poquito ir buscando el secreto de cuál de estas sustancias nos puede ayudar. Pero todas estas sustancias tienen que ser temporales. Mm. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? No nos quedemos a, ok, no tengo sueño, tomo esta pastilla y con eso duermo. No, yo Mm. no tengo sueño, intervengo para poder dormir y poder pensar al día siguiente y comenzar a trabajar en encontrar por qué no duermo. Si nosotros nos Mm. quedamos en la pastilla, esa pastilla va a perder efecto y al final vamos a intentar otra y al final vamos a sumar dos y al sumar vamos a sumar tres, pero la raíz del problema no la estamos trabajando. Es como querer sanar una planta queriendo que el fruto sea de mejor calidad, poniéndole polvitos por encima, ¿no? Ujú. No Mm. funciona. Tenemos que trabajar en la raíz, en el origen, ¿ya? Ujú. Entonces, vamos a hablar de medicamentos, pero no quiero que nos quedemos con eso, ¿no? Ok. En cuanto a medicamentos, hay sustancias que son netamente, o sea, todos son químicos, ojo, ¿ah? El cuerpo funciona en base a químicos, entonces no hablemos de químico como, esto es un químico y esto es natural, no. La naturaleza nos da químicos, Ok. ¿correcto? Y la naturaleza tiene químicos extraordinarios que ayudan al sueño, por ejemplo, la valeriana, ¿no? Por ejemplo, la pasiflora, ¿no? La manzanilla que ahora estás disfrutando relaja y ayuda al sueño, porque relaja, ¿no? No activa el sueño, pero relaja. El proceso de vida es, trabajamos en la mañana y en la tarde nos tenemos que empezar a relajar, a bajar la revolución, Mm. ¿no? Un carro caliente que frena de un momento a otro a las 10 de la noche y tiene que competir a la mañana siguiente, no le va a dar el Mm. tiempo para que se enfríe, ¿no? Ok. Entonces tiene que ser un proceso de ir bajando las revoluciones poquito a poco, ¿ya? Entonces ahí hay sustancias bastante naturales que ayudan, como te digo, la manzanilla. Pasiflora, valeriana y algunas otras cosas más naturales que se me pueden ir de la mano, de la mente, pero hay cosas naturales que son químicos también. De ahí ya hablamos de químicos un poquito procesados, ¿no? Ya cuando estas sustancias son extraídas y concentradas en gotitas, también está la valeriana, está el CBD, ¿no? Y estas dos sustancias, para quedarme con esas, activan sensores o neurotransmisores que también equiparan un poquito al cerebro. El cerebro, si existe un depresor o una sustancia que baja las revoluciones, es el GABA, ¿no? Ok. A diferencia de los receptores serotoninérgicos, que es la serotonina que nos prende. Ok. Entonces, hay gente que no tiene el problema de serotonina, más bien tiene el problema de GABA. Entonces, ahí actúa la valeriana, ahí actúa la pasiflora y ahí actúa el CBD, ¿no? Entonces, si esto está bien y falta GABA, lo equiparo y duermo mejor, ¿no?
Entonces, no todo es melatonina y serotonina. Hay mucha gente que con GABA y CBD le va muy bien, ¿ya? Y ya químicos sintéticos, que esa es la diferencia, y ahí tenemos a las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, la benzodiazepinas también actúa a niveles de estos receptores, ¿no? Bajando las revoluciones y favoreciendo el sueño, ¿no? Estamos hablando ahí de intervención en el sueño, ¿no? Y habíamos hablado de la melatonina y la importancia que tiene como activador de genes reparadores. Entonces, cuando yo duermo con pasiflora, con GABA, con CBD, duermo, descanso, me relajo, pero estoy perdiendo probablemente por falta de melatonina procesos de reparación. Entonces, imagínate una persona que tiene problemas de sueño desde los 40 años y duerme con benzodiazepinas durante 30 años. No repara su cerebro y va acumulando estas sustancias como el beta-amiloide. Entonces, aparece después con problemas de demencia. Y le echamos la culpa a la pobre benzodiazepina de ser la causante de los problemas de memoria y la demencia. En realidad no es el causante, sino que nosotros, por falta de conocimiento, no hacemos una buena intervención de salud del sueño, ¿no? Que tiene que, como bien dijiste tú al inicio, sueño y reparación, van de la mano, ¿no? Y es muy importante tener niveles correctos de melatonina para activar la reparación, ¿no? Entonces ahí tenemos una línea de medicamentos que ayudan a dormir, pero no logran la solución. Y de ahí existen los hipnóticos, que son los inductores de sueños, Solpidem a la cabeza, Somno, marcas como, ahorita se me ha ido el nombre, pero son hipnóticos, es decir, te hacen dormir, ¿no? Te tumban, te desconectan, te sacan el enchufe, ¿no? Yeah. Claro. Entonces pierdes conciencia, ahí no actúa ni en GABA ni en melatonina, simplemente te bloquea. Está la famosa, ¿cómo se llama ahorita se me va a venir el nombre, ¿no? Que he visto que muchos psiquiatras la recetan porque de verdad es muy buena para dormir. Pero, como te digo, pues no llegan a reparar o activar todos estos sistemas de reparación. Quetiapina, ¿no? Los que han tenido problemas de sueño severos, la quetiapina es un medicamento que también te desconecta y ayuda a dormir. Maravilloso, duermes al día siguiente, qué bueno que dormí, pero a largo plazo, ¿no? Siempre vas a tener un déficit de reparación, ¿no? Y de ahí ya vamos a pues, la melatonina, que si ya entendimos que la melatonina es la sustancia que naturalmente generamos e induce el sueño, y además de eso induce la reparación, es muy importante. Hay un porcentaje muy pequeñito, 5%, que les da pesadillas. Ojo, ¿ya? Entonces, por eso te digo, cada persona tiene su individualidad. Y empiezas con melatonina y dices, doctor, de verdad que no sé por qué estoy soñando feo. Entonces, las pesadillas son, digamos, esa partecita donde el sueño todavía no es profundo, todavía es consciente y son sueños vívidos, ¿no? Que son las partes del sueño no REM. Importante también para entrar al sueño REM, pero la melatonina en algunas personas puede activar eso, ¿no? Hay otras intervenciones también que funcionan. La aromoterapia, por ejemplo, en algunas personas es maravilloso. Se ponen aceites esenciales acá o ponen en estos vaporizadores de Just, ¿no? Que también a través de el aroma, a través del aceite esencial que genera, ingresa por los receptores nasales que va hacia arriba, hacia el hipotálamo, que de alguna manera también es el centro receptor para activar estos procesos de reparación. Entonces existen muchas estrategias, ¿no? Todas químicas con diferentes vías de acción, algunas sintéticas y no sintéticas, útiles y viables para mejorar nuestro sueño y nuestro descanso, pero no olvidar el fondo del asunto, que es reparar el origen de la falta de sueño. Marco, todo esto se puede medir, es decir, una paciente, por ejemplo, va a tu consulta y hay cómo medir la melatonina que uno segrega o cómo medir el GABA, me dijiste que era, o cómo medir el cortisol. Uno puede, a través de análisis, poder como tener la radiografía de lo que sucede cuando llega la hora de dormir. No existe una medida única, sino varias intervenciones, ¿no?
creo que la medicina en los últimos años ha tenido el error de desviarse a mirar a los exámenes y no al paciente. Okay. ¿Ya? Es decir, muchas veces pasa que, doctor, me duele acá, hagamos una resonancia, me duele la espalda, hagamos una resonancia. Okay. ¿No? Y ves la resonancia, tienes una hernia, debe ser la hernia. Entonces, cuando llegan esos pacientes a mí, los veo y les digo, ¿dónde te duele? Acá. Pero ese es el músculo, no es la hernia. El doctor me dijo que es la hernia. ¿No? Entonces, perder el norte correcto, que el paciente o la persona que se presenta ante ti es la que te debe dar toda la información para tratar de encontrar esto, es lo más importante. Okay. ¿Ya? De ahí existen exámenes interesantes. Nosotros estamos haciendo un examen que se llama microbiota, donde además de medir las bacterias, nos da todos estos neurotransmisores que son generados en el intestino, ¿no? Nos da el GABA, nos da el glutamato, nos da el triptófano, nos da los niveles de serotonina en el intestino, ¿no? Que es la fuente de estos neurotransmisores en un 80-90% para que el cerebro tenga todas estas sustancias. Por eso hablamos de un primer cerebro y un segundo cerebro. Yo creo que el primer cerebro y el sistema logístico está acá, y este es dependiente de lo que pasa en el intestino, que tiene que ver con lo que comemos y con la microbiota que heredamos de nuestra madre, heredamos de haber nacido por parto natural o cesárea, o heredamos de la lactancia, o heredamos de nuestra mala alimentación en los primeros 4 años de vida. Lo que suceda en esos 4 años de vida es muy difícil de reparar en el futuro, ¿no? Entonces se establece una microbiota de 80% bien difícil de cambiar, que tenemos que tener tratamientos específicos, que son las que rigen en los próximos años, y desde ahí ya podemos tener déficits de algunos neurotransmisores. Entonces es un examen que ayuda mucho. Después, exámenes de sangre no tienen mucha validez, porque los exámenes de sangre son muy groseros, ¿no? Y va a depender del momento en que hagamos ese examen, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, examino la cantidad de carros que hay en una ciudad, ¿no? Va a depender de la hora en que lo mida. O sea, si voy y miro las calles a las 7 de la mañana o a las 2 de la tarde, que es la hora de los colegios, pues va a estar full. Pero si salgo ahorita a la calle no veo ningún carro. Entonces, todo lo que sucede en la sangre es muy variable durante el día y no nos da valores correctos y sensatos intracelular, ¿no? Entonces, hoy por hoy la medicina de precisión, que es lo que se viene, es medir estos niveles, ¿no? Dentro de la célula. Entonces, células que son fáciles de captar, un glóbulo rojo, por ejemplo, o un glóbulo blanco que de la sangre lo sacas, pero lo mides dentro de la célula, ya no en la parte célica, no en el río, sino dentro de la célula. Y en el capilar, en el bulbo piloso. Ahí estamos haciendo mediciones de concentraciones de cosas que ayudan a generar neurotransmisores, porque los neurotransmisores no se pueden medir ahí, ¿no? Tendríamos que sacar una neurona y medirlo ahí, es bien complicado eso todavía, ¿no? Pero medimos magnesio, medimos zinc, medimos cosas que son tan importantes para que nuestro cerebro funcione bien, ¿no? El cerebro funciona a base de muchas sustancias como la B1, la B6, el magnesio, el zinc, el cobre, el hierro, ¿no? Y si nosotros tenemos y evaluamos esos niveles a nivel celular, podríamos inferir que a nivel neuronal también están faltando, ¿no? Y otras evaluaciones ya son de imagenología, ¿no? En donde todavía está en desarrollo procesos de espectrometría para valorar el funcionamiento cerebral, que es una prueba ya de imágenes que en base a calorimetría y algunos otros flujos pintan la actividad del cerebro en ciertos momentos, ¿no? Entonces, evaluar la actividad cerebral durante el sueño, donde ahí vemos pues cómo funciona el quiasma óptico, cómo se activan todas las vías de reparación, va a ser un examen que para el futuro nos va a dar una evaluación mucho más precisa. Pero ahorita, si tú me dices, Marco, ¿me puedo medir la melatonina en un laboratorio? No voy a decir el nombre, Roe, Anglolab, Suizalab, ¿para medirme melatonina o serotonina? No tenemos todavía esas herramientas. Entonces, yo creo mucho en la entrevista médica, en conversar con el paciente, él te va a dar los detalles, ¿no? Preguntándole a qué hora se levanta, cómo duerme, qué come en la noche, qué come en la tarde, cómo funciona su sistema digestivo, es ansioso, no es ansioso, ¿no?
qué tanto estrés tiene en el trabajo, ¿no? Es una persona que es muy aprensiva con el trabajo, en su defecto es muy perfeccionista, entonces ahí tú vas viendo todos los aspectos que te van a permitir guiarlo hacia conseguir un buen sueño y una buena reparación. Es interesante lo que dijiste porque hablas de los primeros 4 años fundamentales, que es algo en lo que yo también creo mucho, he leído, investigo, etcétera, etcétera. Te preguntaba, ¿el insomnio como tal se puede heredar a un nivel como genético o lo que heredamos es el trauma, la angustia o la tristeza de nuestra madre mientras que estábamos en la barriga, en nuestros primeros meses de vida? O sea, ¿se puede heredar esta falta de sueño? Nosotros tenemos algunas predisposiciones genéticas, ¿no? En los años 70 hubo el boom de la genética, salió el proyecto Genoma Humano, donde el humano pensó que iba a conseguir la respuesta a todas las enfermedades. Y pensábamos que en cada gen estaba el problema y si nosotros cambiábamos el gen, resolvíamos el problema. ¿Ya? Eso a los 10 o 15 años desapareció, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo tener un gen, una predisposición genética y no desarrollo enfermedad. O tengo ese gen, pero tengo otro y tengo la misma enfermedad que yo pensaba que el otro gen. Entonces, al no entender cómo funcionaban los genes, apareció una ciencia que es la epigenética, ¿no? Y la epigenética tiene como función romper el determinismo genético. El determinismo genético es decir, hoy mi papá tuvo cáncer de pulmón, estoy frito, yo voy a tener cáncer de pulmón, ¿no? O, es que mi mamá tiene migraña, yo tengo migraña, mi abuela tiene migraña y yo también voy a tener migraña. No es así. O en su defecto, todas mis tías y mis tíos tienen tiroides, yo voy a tener tiroides, ¿no? Eso no es así. Entonces, la genética es una partecita importante que hay que mirar, pero esta genética se prende y se apaga. ¿Quién la prende y quién la apaga? El ambiente, ¿no? Y tenemos que medir el ambiente del macroambiente y del microambiente. Cuando hablamos de microambiente hablamos de micronutrientes, hablamos de microbiota, que son herencia de nuestra madre, y los micronutrientes son herencia de nuestro entorno, porque yo voy a comer como mi papá me enseña. Y no voy a comer como mi papá me enseña diciéndome cómo comer, sino viéndolo comer, ¿no? Yo voy a pensar o actuar como veo que actúan mis papás. Y ahí entra lo que tú dices, ¿no? La persona más importante en la salud de la futura vida es la mamá, ¿no? Entonces, la mamá empieza a programar al hijo desde que lo concibe. Y todas las emociones que esta mamá sienta durante el embarazo están siendo programadas en estos genes, ¿no? Es muy potente eso, ¿no? Entonces, pasan cosas durante el embarazo que son controladas o no controladas, que después se activan en la vida del adulto, aparentemente saludable y no sabemos por qué. Yo te voy a contar un caso de ansiedad que cada vez que lo cuento, y me pasó hace muy poquito, vino una chica que, bueno, además de no dormir bien, sufría de ansiedad y la ansiedad le pensó a los 27 años. La ansiedad y sobre todo las crisis de pánico es el miedo a la muerte, ¿ya? El miedo a que algo me pase y que me pueda morir, ¿no? Y esta chica empezó su ansiedad a los 27 años. Entonces comenzamos a conversar con ella y hablábamos de su periodo de embarazo, ¿no? Y bueno, doctor, mi embarazo fue genial, yo no he tenido nada, nunca. ¿Estás segura? Le decían, es imposible, porque hemos conversado toda tu vida y no tienes por qué tener ansiedad. Algo debe en el embarazo. Ya, te dejo como tarea, la próxima cita me vas a contar. A la siguiente cita, que ya venía mejor porque hicimos cambios en su nutrición, hicimos cambios en sus hábitos de sueño, le dimos un poquito de melatonina y valeriana, venía bastante mejor. Ya estaba durmiendo bien, estaba descansando. Y vino a contarme, doctor, conversé con mi mamá. ¿Ya? Le voy a contar la historia. Mi mamá estaba casada con mi papá, que era piloto de la aviación. Cuando yo estaba en la barriga de mi mamá y ella embarazada, vivíamos en Talara, ¿no? En Talara, los pilotos salían a volar y cada cierto tiempo se caía un avión. Entonces las mamás, porque en ese tiempo no había celular, no había nada, se reunían en la iglesia del sitio donde vivían a rezar por la persona que se había caído, esperando
saber quién era y si se había muerto. Y yo estaba en la barriga de mi mamá. Mi papá se cayó una vez en el avión, ¿no? Y yo estaba en la barriga de mi mamá. ¿A qué edad sucedió eso? Cuando su mamá tenía 27 años. ¿Cuándo se le activó la ansiedad a esta mujer? A los 27 años. Entonces, con eso, ¿qué te puedo decir? Entonces, si yo programo a mi hijo a no dormir porque no duermo yo de noche cuando estoy embarazada, porque estoy preocupada por muchas cosas o porque quiero seguir trabajando y dándole porque sé que voy a entrar en maternidad y quiero tener más descanso y trabajo hasta el último día, estoy programando indirectamente a una futura vida a tener estos problemas, porque le estoy enseñando y estoy programando sus genes para que así suceda. Entonces, sin embargo, Marco, tenemos que pensar que todo se puede reparar, porque si no estamos como condenados a sufrir, digamos, eternamente. Entonces, dentro de este patrón que es muy difícil de cambiar, se puede cambiar. por supuesto, nosotros tenemos algo, y todos los seres humanos lo tenemos, y en sí no los seres humanos, la biología en general, tiene el concepto de resiliencia, ¿no? Y la resiliencia es la capacidad de resistir y renovarse y salir adelante y además de eso volver al estado natural. El cuerpo siempre va a buscar estar en su estado natural, que es la salud, ¿no? Y la salud que se equilibra en estas cuatro patas, que es la salud emocional, el buen sueño, la buena alimentación y la actividad física. Tenemos esa capacidad, no hay que caer en el fatalismo de aceptar que nos vamos a quedar así toda la vida. Hoy revisaba una charla que hice hace unos días sobre fibromialgia y hablaba de la capacidad de la resiliencia en la naturaleza, ¿no? Y ponía una foto de Chernobyl, ¿no? Chernobyl, donde fue el accidente nuclear, donde decíamos que ya donde había una explosión nuclear nunca más iba a crecer vida, ¿no? Y hoy por hoy vayamos a ver fotos de Chernobyl y está lleno de árboles, está lleno de ciervos, está lleno de conejos, está lleno de vegetación libre, porque ya el ser humano no vive ahí, pero la resiliencia de la biología es impresionante. Y lo mismo tenemos nosotros, tenemos esa resiliencia de la biología. Lo único que necesita el cuerpo es darle las cosas que realmente van a hacer que funcione bien y todo se va a poner en su lugar y mágicamente pues vamos a conseguir eso que queremos todos, ¿no? Una salud óptima y una longevidad saludable y feliz, ¿no? Con calidad de vida. Leí hace poco, no sé si se escuchó hablar al doctor Gabor Maté, que es alguien a quien yo sigo mucho, y hablaba acerca de la importancia de decir no en nuestras vidas, que hoy por hoy es un factor de estrés bastante importante, esto de querer como cumplir con las expectativas de todo el mundo, del trabajo, de la familia, de los hijos, del esposo, de los padres, y que nos cuesta mucho o que no nos han enseñado a nuestros padres a decir no. No quiero, no tengo tiempo, no me provoca. Regresar un poquito a nuestro estado salvaje en el buen sentido de la palabra, en el sentido natural de la palabra, ¿no? Y que eso nos está pasando como mucha factura, ¿no? El no poder como decir no. Entonces queremos estar bien con todo el mundo, cumplir con todo el mundo, y eso nos termina literalmente enfermando, drenando y quitándonos del sueño, ¿no? O sea, de la capacidad también de poder como dormir. A mí me pasa algo muy particular, y ¿por qué lo digo, no? Las chicas que me siguen, las personas que me siguen en la búsqueda, me conocen, yo soy muy honesta. Yo, Marco, medito hace 20 años, pero medito media hora todos los días, no tomo alcohol, no porque esté mal, simplemente porque mi cuerpito lindo no lo quiere, le baja la vibración, no como azúcar, sí, de cuando en vez un alfajor me gusta, cada cuanto sí me como un pollito a la brasa, pero como saludable, equilibrado en la noche, no como. Y empecé, Marco, a tener a partir de este año unos cuadros de insomnio que yo dije, me tiro del balcón. O sea, me tiro del balcón. O sea, entonces, y puede llegar a ser muy frustrante, ¿no? Porque uno dice, estoy haciendo todo bien, ¿no? O sea, estoy como cumpliendo con todo. Y de pronto, claro, empecé a entender de dónde venía un poco, lo intuía, yo hago mi terapia, estoy muy conectada con mi infancia, con lo que pudo haber pasado cuando yo estaba en la barriga de mi madre, etcétera, etcétera. Y sin embargo, y pese a todo, me cuesta mucho, yo hoy por hoy estoy un poquito tratando con la melatonina, con el CBD, llegar a que se me apague la tele. Es como si yo fuese consciente inclusive del momento en el que me estoy durmiendo y digo, es que me estoy durmiendo. Y después digo,
pero si me estoy dando cuenta que me estoy durmiendo, es que en verdad todavía no me estoy durmiendo. Y es como esta conciencia que está ahí, perennemente, constantemente, y quiero que se me apague la tele, y me cuesta apagar la tele, ¿no? Y digo, caramba, qué frustrante puede llegar a ser, ¿no? Qué frustrante puede llegar a ser, de verdad. Y claro, me hago cargo, ojo, o sea, trabajo en mí un montón, de verdad que un montón. Y he tenido que llegar al paso de, ok, medio ribotril de 0,5 y joder, la vaina cómo te hace dormir, que uno dice, maldita sea, o sea, no es un amor-odio porque dices, sé que me hace mal, sé que no lo quiero en mi vida, no es este como amor que no, ni siquiera es amor, pero esta relación que tú dices, es tóxica, pero a su vez como es lo único que de pronto me lo tomaba medio y dormía lo que no dormía en una semana, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo hace uno, no? ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hago? Porque no lo quiero, ya no lo estoy tomando y es aprender desde cero como a caminar nuevamente, ¿no? A ver, ¿qué te sugiero yo, ¿no? Y gracias por contar tu historia, porque yo creo que es cuando uno la vive, la puede contar y obviamente ha experimentado todas estas cosas y probablemente sepa más que uno que la lee y no la vive, ¿no? Es, es diferente, ¿no? Este, no nos peleemos con los medicamentos, ¿ya? Yo creo que eso es importante. Si hay algo que me hace bien y lo puedo tomar, puedo tomarlo, ¿no? El cuerpo también tiene la capacidad de sostenerse y evitar de que estas cosas le hagan un gran daño. Creo que es más dañino entrar en conflicto de lo tomo, no lo tomo, lo necesito y eso te genera una vibra de frustración y de incluso desvalorización, porque es un poco el ego que te habla, no, yo no quiero porque yo puedo y entonces empiezas a pelear, ¿no? ¿Ok? Entonces, hoy en este momento puedes tomarlo un año, puedes tomarlo 2 años, pero ya pasarnos 3, 5, 7 años y no seguir en este trabajo de ir aprendiendo por dónde va el asunto, ese es el problema. Entonces, como médico te autorizo a tomarlo porque sé que estás haciendo las otras cosas. No te pelees. Los medicamentos han sido diseñados para ayudarnos, ¿no? Son un bastón para sanarnos. No son la solución, pero hay que entenderlos que son un bastón. Y cuando uno Claro. necesita medicamentos, pues hay que tomarlos, ¿no? O sea, yo tengo un paciente con cáncer y me dice, doctor, pero la quimioterapia, tranquilo, hay que tomarlos. Hagamos todo el resto para sostener este proceso y que estés bien, pero lo necesitamos. Tengo una infección, tengo que tomar antibióticos, tengo una neumonía, sí, pues tienes que tomarlo, no nos peleemos, hay que tomarlo. Ya Okay. después nos encargaremos del daño colateral, ¿no? Pero no nos peleemos, los medicamentos no han sido diseñados para matarnos, o sea, no hay una alma maligna detrás de esto, ¿no? Sino hay una ciencia que quiere aportar desde su punto y su objetividad, ¿no? Que nos regala esto en base a desarrollo científico y todo eso. Pero tampoco es la solución, ¿ya? Exacto. Entonces no te pelees con el ribotril, tómalo, agradécele porque está en tu vida y te está ayudando a trabajar y tener más tranquilidad al día siguiente y funcionar mejor para que puedas seguir trabajando en sanarte y en solucionar esto. Segundo, si el ribotril te hace bastante bien, lo que hay que buscar es por qué no te está funcionando el GABA, ¿no? Y ahí tenemos que meternos a la microbiota, ¿no? Ok. Y ahí sí Ok, no, tenemos que evaluar una microbiota. Nos voy tenemos a que sacar meter, ahí cita viene el contigo primer origen. sí o sí, ¿eh? O sea, el lunes estoy en el instituto o sea, sí o sí voy a sacar una cita porque de verdad que además me parece un tema sumamente interesante y entiendo también que todo se sostiene en este segundo cerebro porque yo me doy cuenta cuando el miedo se activa, que lo puedo percibir, ya lo reconozco, soy amiga del miedo, inmediatamente saca en la pancita, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, ahí está. Exacto, Cuando uno tiene náuseas o cuando es miedo que está ahí, en la panza, ¿no? Cuando es como esta, y me pregunto a mí misma, ¿qué no puedes digerir, ¿no? ¿Qué sensación o qué emoción no estás pudiendo digerir, que te está pidiendo como exacto. regresar, que te puede Vomítala, sobrepasar? Entonces, vomítala. exacto, ¿no? Que es un tema sumamente interesante. Te pregunto, Marco, si quieres me contestas y si no quieres, no. ¿Tú hoy por hoy duermes perfectamente? ¿Tu sueño es
es el que quieres? No, 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 Okay. no. Yo creo que la perfección es algo difícil de alcanzar y buscar perfección denodadamente también es un estrés, ¿no? Yeah. Y yo creo que duermo lo mejor que puedo, ¿no? Y soy consciente de que tengo que tener los mejores hábitos de sueño, Ujú. pero es bien variable, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, una de las cosas que me ayuda a dormir mucho es el deporte, ¿no? Y el deporte en la mañana o a mediodía, el deporte en la noche me despierta y me quita el sueño, ¿no? Entonces, el día en que hago más deporte, duermo mejor, ¿no? El día Mm. en que tengo más emociones y estoy más estresado, consciente en alguna cosa, duermo peor, Mm. ¿no? Entonces ahí ya intervengo con el magnesio, a mí me ayuda mucho a dormir, a veces tomo un poco de melatonina, a veces dependiendo cómo me vaya sintiendo no tomo nada, a veces medito, a veces Mm. pongo música relajante, entonces, y hay días en que sí me levanto y digo qué rico he dormido y hay días me falta un poquito de sueño, ¿no? Pero ya está, lo paso y al día siguiente hago el esfuerzo de dormir bien y poco a poco mi cuerpo va mejorando, ¿no? Ahora, Ujú. sí duermo hoy 7 horas, ¿no? A comparación de las 2 o 3 horas que dormía antes, entonces sí he mejorado mucho, todavía no es perfecto, pero el mejor sueño que he tenido, y te voy a decir ahorita que me acabo de acordar, Claudia, mi novia, me invitó en diciembre a pasar unas noches en Pacaya Samiria, en un lugar donde no hay luz eléctrica. Mm. Salíamos a caminar por la naturaleza, recibíamos el sol, no había celular, bendito, o sea, me desconecté totalmente de todas esas preocupaciones y sensaciones que vivía. Comida saludable, porque cocinaban la comida que se cultiva ahí, no había nada de, pues, procesado, ¿no? Y sin mentirte, llegaba a la habitación, a las 10 de la noche no hay luz, ¿ah? Por si acaso, en ese sitio, ¿no? Pero llegaba a la habitación con una luz muy tenue y me ponía a leer, a las 8 de la noche estaba dormido. Dios. 8 de la noche dormía y hasta las 5 de la mañana, que ya eran cortinas así, pues, tenues, donde la luz del sol entra, y el sueño más maravilloso que puedo haber tenido en estos últimos 10 años que tengo de memoria, o 20 años, o tal vez, no sé, pues. Pero Ujú. ahí está, pues, esa esencia de desconectarte de toda la influencia de la comunicación y todos los estímulos que tenemos, que son muchos, es parte de la vida moderna, en conectarte con este ritmo circadiano natural que es el día y la noche en un ambiente fuera del mundo moderno, y tener esa tranquilidad, esa paz de conectarte con la naturaleza, que a mí era maravilloso ver pues cada plantita, cada animalito, cómo coexistían y colaboraban. Yo estaba casi en un mundo de meditación surrealista, con todo lo que he aprendido en biología, pensaba pues cómo evolucionó todo eso. Entonces fue muy placentero y fue una de las cosas que dije, o sea, no hay manera que podamos conseguir esto en la ciudad, ¿no? No, no hay forma, ¿no? No, Mm. no hay manera. Mm. Sí, ahora que te escucho también, las veces que yo he empezado como que apago el celular a las 7, empiezo el ritual de leer, de tomar una ducha caliente. Yo tengo una casita en la montaña, en un lugar al que no llega la señal de celular tampoco, se llama Huaripampa. Ubicas Yanganuco, está como a 5 horas hacia adentro de Yanganuco. No llega el carro, no llega el celular, es muy alejado, tan alejado que un poquito de nervios también me da. Pero es justamente eso, ¿no? O sea, te duermes con la oscuridad, te despiertas a las 5 de la mañana, no hay cortinas, con la luz del día, y la verdad es que yo creo que sí, el celular por supuesto que nos trae cosas maravillosas, estamos tú y yo conversando para la búsqueda, que es este proyecto mío, me trae tantos beneficios, pero hay que tener cuidado, por lo menos yo que soy una persona sensible, soy una persona, porque sí, es una delgada línea y la luz y el celular y las expectativas y las redes que pueden llegar a consumirte, por lo menos a mí. Entonces yo he adoptado, sí, como ciertos rituales para tratar de, los días que puedo y tal, como apagar el celular temprano y realmente sí como empezar a conectar con algo más, porque creo que también parte de este insomnio que he estado teniendo tiene mucho que ver con el ritmo de vida con el que estoy como, que el que estoy, con el que estoy teniendo ahorita, ¿no? Que
yo no sé cómo hago para hacer todo lo que hago, o sea, de verdad, y digo, wow, ¿no? Entonces también digo, no, o sea, nuevamente esto del ego, que es muy interesante, ¿no? Contestar siempre todo y no sé qué, y estar ahí al precio de qué, ¿no? O sea, creo que es una reflexión importante para llevarnos todos, ¿no? O sea, para llevarnos todos. Sí, yo creo que ahí siempre todos tenemos un cierto grado de desvalorización, ¿no? Y de estar con todos y responderle a todos y solucionarle la vida a todos y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? ¿En Ujú, búsqueda de qué? De ser reconocidos, de recibir ese premio, esa gratitud, ¿no? O sea, una de las cosas que me llevó a ser workahólico es eso, ¿no? Es atender a alguien y que te diga gracias, era como que la dopamina que me hacía sentir bien y te metes en eso, ¿no? ujú, Y ahí viene un poquito el saber decir que no, ¿no? ujú, Entonces a mí me decían, Marco, ha faltado alguien y hay alguien que vaya a la guardia, ya, yo iba, ¿no? Y iba, ujú, y iba, y siempre iba. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con buscar siempre el reconocimiento que es parte de la educación que hemos tenido desde niños, ¿no? Yo ujú, creo que, por ejemplo, en mi infancia, y yo lo puedo mencionar sin ningún problema, yo era el cuarto de cinco hermanos, entonces el mayor era hombre, la menor, la segunda era mujer, el tercero y yo éramos medio olvidaditos, ¿no? Entonces siempre tenías que hacerte notar, ¿no? Buscando de alguna manera estar ahí, ¿no? Y eso también se queda grabado en la vida futura, ya no es tu papá, ya no es tu mamá, es el profesor en el colegio, es el profesor en la universidad, es el jefe en el trabajo, son tus pacientes, o son las personas que ayudas, son la familia que te pide un consejo y tú siempre vas a estar, vas a estar, vas a estar, vas a estar, y le vas y le vas y le vas. Y no hay nada de malo en irle, pero primero anda hacia ti primero, ¿no? ujú, O sea, ujú, este mensaje del avión donde pues te dicen, ¿no? Si hay una descompensación de oxígeno, van a caer las máscaras y tiene un niño o un anciano a su alrededor, primero ponte la máscara tú, ¿no? ujú, No se la pongas a él y tú ujú. quédate sin máscara porque si él depende de ti, ¿cómo va a sobrevivir si tú Claro, no sobrevives? Entonces, exacto. a nosotros que buscamos ayudar a los médicos, sanadores, a la gente que trabaja en salud, tiene que primero estar bien para poder ayudar, si no, y no solo como médicos, la mamá tiene una función importante, las mamás de ahora se desviven por llevar a sus hijos a la academia, al otro lado, al esposo, a la familia, y no se dan tiempo para ellas, ¿no? Ujú, Y eso le están enseñando a sus hijos a no darse tiempo, ¿no? A ponerse en segundo plano, desvalorizarse, ¿no? Entonces los hijos ujú, crecen también con ese patrón de buscar el reconocimiento. Es ujú, súper interesante y eso pues paga su precio, ¿no? Paga su precio porque ujú, nos metemos en proyectos que queremos hacer y le metemos toda la velocidad, toda la máquina y un secreto importantísimo, antes de que se me vaya esta idea, el cerebro, el bendito cerebro, que es el órgano tal vez más desarrollado que tiene los sistemas biológicos, uh, pesa en promedio 1.3 kilos, ok, ¿ya? Y gasta el 22% de energía de todo tu cuerpo. wow. Tu masa muscular pesa el 20% del cuerpo y, y solo gasta el 20% de energía. O sea, imagínate la cantidad de energía que gasta el cerebro. Wow. El proceso mental es pensar. Entonces, si yo estoy pensando todo el día, lo que estoy generando es un desgaste brutal de mi cerebro que no tiene cómo repararse. Entonces, estoy consumiendo mi serotonina, estoy consumiendo mi dopamina, estoy consumiendo magnesio, estoy consumiendo B1, B2, B6, ¿no? Y si consumo eso y además de eso mi sistema digestivo no absorbe bien eso, comienzo a tener un desbalance. ¿Cómo pretendo que mi cerebro funcione bien si lo estoy desgastando y no le estoy dando lo que necesita, los insumos que necesita para repararse? Y comienza a fallar con insomnio, comienza a fallar con procesos de pensamiento, comienzo a tener ideas obsesivas, ¿no? Comienzo a tener ideas confusas, ¿no? Como, oye, me duermo, no me duermo, y si no me duermo, estoy consciente. Esas ideas son tu cerebro disfuncionando, y Ujú, disfunciona no porque seas así o estés loca, no, disfunciona porque estás generando un desgaste que no estás reponiendo, claro. ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. El proceso mental está
desmedido, ¿no? Y no nos imaginamos la cantidad de energía que utilizamos en pensar. El 20% de la energía de todo el cuerpo, de todo ese cuerpo que Wow, pesa, no sé pues cuánto, yo peso 74 kilos, 76 kilos, de todo ese peso el 20% es utilizado por el cerebro. wow. Entonces, si yo tengo una maestría y tengo que estudiar y que estudiar, pues tengo un desgaste terrible. Y es por eso que la Ujú, gente en las maestrías sale devastada, no puede con su vida, ¿no? ujú, Porque el ujú. proceso mental es muy desgastante. Wow. Imagínate vivir en angustia, imagínate vivir en el futuro, vivir siempre preocupado, ¿no? Por la situación del país, preocupado por la salud de un familiar, preocupado por el dinero, preocupado por todo, ¿no? Imagínate todo el desgaste cerebral que tenemos en el día a día cuando estamos recibiendo tanta información de todos lados, ¿no? Las Ujú, noticias no paran y todos los, o sea, ujú, no paran, no paran. Entonces ujú, tenemos un desgaste cerebral en el mundo moderno que es parte de nuestra crisis de salud que ujú, no nos deja pues repararnos y nos desgasta demasiado. ujú, ujú. El secreto es volver a la montaña, ¿no? Volver volver al origen, ¿no? Creo que es un poco idílico, pero tratar de regresar a encontrar una vida un poquito más lenta, ¿no? Y más simple también. No sé cómo será. Creo que depende de cada uno y de realmente la voluntad que uno le ponga a querer tener una vida más saludable, ¿no? O sea, yo me estoy yendo, por ejemplo, este fin de semana a la montaña, porque así lo siento, ¿no? Porque así lo siento, voy a estar sin el celular, no llega la señal, voy a escribir mis poemas que me gusta escribir, voy a descansar, voy a tocar el armonio, voy a meditar, y creo que Camina sin depende de... zapatos, conéctale con la naturaleza, Exacto, recibe el sol. exacto, exacto, y creo que depende de cada uno verdaderamente salir, ¿no? Salir al monte, salir al campo, salir a la naturaleza. No, cada vez se nos hace como, claro, más complicado, pero depende de cada uno, ¿no? O sea, es finalmente la salud de uno la que está en juego, no la de nadie más, ¿no? Entonces uno va a tener que decidir en la balanza, ok, ¿qué quieres en relación a tu calidad de vida, ¿no? O sea, ahí está, la respuesta felizmente está, no están ahí, hay que salir en la búsqueda, ¿no? Por eso este espacio se llama la búsqueda, ¿no? Porque creo que es tratar de la búsqueda de la honestidad, de la libertad y de la pertenencia, ¿no? Que es como estos tres pilares que para mí son fundamentales en la vida. Hay que salir a buscar, ¿no? Qué nos hace bien y encontrarnos con eso que nos hace bien. Y guardarlo y atesorarlo y honrarlo. Sí, yo te felicito por ese término que es salir a buscar, nadie te lo va a traer, Mm, ¿no? Y el cuerpo te va a decir que lo tienes que buscar, ¿no? De alguna manera mm, te da esa información con algún síntoma, algún signo que te va a decir y si no lo escuchas cada vez va a ser más grande, más fuerte, más potente y vas a salir a buscar lo que necesitas, ¿no? mm, Así que mm. nada, la búsqueda, me gusta, me gusta. Marco, ¿hay algo más que quieras decir que no te he preguntado? Tenía una última pregunta, pero bueno, me pregunto por qué la gente que toma tanto, la gente que se mete estas juergas, ¿qué sucede que se privan? Aquí yo digo, ok, me tomaré algo para privar. O sea, ¿qué pasa en el cerebro cuando uno toma tanto alcohol que terminas privado en el quinto sueño? ¿Ah? Bueno, el alcohol es un depresor natural, ¿no? Y lo primero que deprime es al depresor, por eso primero nos estimula. Y a mayor cantidad de alcohol ya se deprime todo y el cerebro se apaga, pues, ¿no? Mm, mm, Es un ok. depresor, 100%. ¿Qué? Ok, pero digamos, eso no significa que haya que correr al alcohol para dormir, ¿o sí? Porque si no me compro la botella Mm, mañana mismo. no, pero una copa de vino puede ayudar también, eso es una buena Mm, estrategia, ¿no? No estamos mm, excediendo los niveles pero una copa de vino funciona también en bajar un poco las revoluciones y le puede funcionar a muchas personas, ¿no? Como te digo, las ujú, estrategias hay que buscarlas, como dices tú, y cada ujú, uno tiene su estrategia y ninguna es mala, ninguna es buena. ujú, Es cada uno tiene su forma, ¿no? Y no, ujú. digamos que al final igual el alcohol no te va a hacer repararte porque necesitas melatonina, ¿no? Ya lo hemos conversado. Claro, claro, ¿No? Pero claro. si nosotros establecemos un buen modo de vida con ejercicio, comiendo bien, reparando nuestra microbiota, eh, teniendo estas ayudas de magnesio, o sea, hay cosas que sí debemos tomar, ¿no? Yo creo que
que eso es importante, ¿no? El magnesio o la espinaca que comía nuestro bisabuelo era una espinaca que tenía un respeto a su proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, esa espinaca era sembrada y se esperaba que pase el tiempo, no sé cuánto demora una espinaca, imagínate 3 meses en madurar. Hoy por hoy están sobreestimuladas para que crezcan más rápido y ser vendidas, ¿no? Eso quiere decir que no tienen tiempo de madurar y se sabe ya que una espinaca hace 150 años tenía 100 veces más magnesio que la que tiene ahora. Encima tenemos que lidiar con eso, ¿no? Y entender que estos suelos están sobre trabajados. Creo que tenemos que tomar conciencia de la salud individual, ¿no? Con mucha responsabilidad, evaluarnos y preguntarnos qué queremos y salir, como dices tú, a la búsqueda de esa salud porque nos las merecemos, ¿no? Nos merecemos Eso. ser sanos, eso nos merecemos. Vinimos a este mundo a ser sanos completamente. Ese es el modo natural del cuerpo. Wow. Esa debe ser nuestra búsqueda, creo yo, y con eso quiero aportar Sí, a sí. tus seguidores, ¿no? Sí, creo que no tengo nada más que decir, no tengo nada más que preguntar porque lo acabas de resumir de una manera lindísima, poética y muy simple también. Nos merecemos estar sanos porque es como nuestro derecho y a eso hemos venido, ¿no? Entonces, me quedo con eso, me quedo con eso. Te agradezco un montón, me ha parecido un live riquísimo, de los más ricos que he tenido, porque ha sido muy sincero, muy honesto y creo que hemos dado las herramientas a quien nos escuche para que pueda como ver, ok, ¿no? Hay todo este abanico de posibilidades. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago por mí? Porque me lo merezco. No, Eso. eso es, Marco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te agradezco mucho por lo que haces. Te sigo hace un tiempo y creo que nada, que yo sé que igual es parte de, pero gracias, gracias porque No, gracias a ti por abrirme este espacio. Me declaro aprendiz y sigo aprendiendo conversando contigo y con muchas otras personas. Y lo que uno aprende es para compartirlo, ¿no? Y tener estos espacios me hace muy feliz también. Gracias, de verdad. gracias a ti. Un abrazo, muchísimas gracias a todo el mundo que se ha conectado, que ha sido un montón de gente y nada, espero conocerte porque de verdad, conocernos ya, ¿no? En físico, cara a cara, porque creo que esto da para mucho más y me interesa mucho también como también empezar un camino en relación a la microbiota y entenderme un poquito más y conocerme un poquito más para nada, para eso, ¿no? Para merecer tener la vida que realmente queremos tener. Así que nada, Listo. muchísimas gracias, Marco. Un abrazo, buenas noches, que descanses Buenas y que noches a descanse todos. todo el mundo que Buen nos ha sueño. Hoy les seguido. deseamos un buen Eso, sueño a todos. eso. Gracias a todo el mundo. Chao, Chao, chao. chao.